Hoy vamos a trabajar con los números enteros. Vamos a verlos con algunos conceptos, las propiedades y la representación de estos números, que son los números enteros. Para comprender a los números enteros, vamos a contextualizar con una situación. Esta situación dice lo siguiente. Betania vio en Facebook una noticia sobre el Salto Cristal, que está ubicado en el departamento de Paraguarí, que tiene aproximadamente 17 metros de profundidad y 45 metros de caída. El titular decía: Salto Cristal tragó lentes, relojes y plata, lo que le llamó mucho la atención y entró a leer. En la nota se relataba que unas personas bajaron a bucear y encontraron un montón de objetos en este salto que los bañistas dejaron bajo el agua por descuido. Se resaltaba que esto fue posible gracias a la buena visibilidad que permitían las transparentes aguas del salto. Betania quiso representar los metros de caída y los de profundidad mediante números. ¿Cómo podemos diferenciar los metros de caída de la cascada sobre la superficie del agua de los metros de profundidad bajo el agua? Es la primera pregunta. La segunda, ¿podemos inventar una forma matemática para diferenciar esto? Y la tercera, ¿dónde ubicaríamos el cero? Analicemos la situación. Tenemos el salto con una caída de 45 metros, que sería uno de los datos. El otro dato que también se menciona en el texto es de que tiene 17 metros de profundidad. La primera pregunta dice: ¿cómo podemos diferenciar los metros de caída de la cascada sobre la superficie del agua de los metros de profundidad bajo el agua? Por lo tanto, hay una diferencia entre que se nota desde la superficie para arriba y desde la superficie del agua para abajo. Por lo tanto, podemos representarlo en forma matemática utilizando una recta numérica. Pero en vez de utilizarla de manera horizontal, lo vamos a utilizar de manera vertical, ¿verdad? Para poder entender la situación. Y vamos a hacer un análisis observando esta recta numérica vertical. Vamos a escribir aquí que es la superficie del agua. En esta parte voy a escribir y voy a representar que esta sería la superficie. Esta parte. Al ser la superficie, matemáticamente, esta parte sería el valor 0. Cuando vamos para arriba, vamos a representar con números que en este caso vamos a considerar como números positivos. Entonces, como la caída es muy alta, son 45 metros, voy a tomar cada margen de 5 en 5 para representar. Entonces esto representaría 5 metros, aquí otros 5 metros más que ya serían 10 metros, aquí sería 15, 20 y así sucesivamente. Entonces aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Estos son los metros de caída. Entonces acá tenemos metros de caída de la cascada. Hasta aquí. Metros de caída de la cascada. Esta es la superficie, esto queda por encima, por debajo sería la profundidad, que son 17 metros. Entonces aquí, como representamos de 5 en 5, aquí también tenemos que variar de 5 en 5. Sería 5, 10, 15, y como con 15 todavía no estoy alcanzando, voy a ir hasta 20. Entre medio sería 17,5, aquí en el medio mismo, un poquito por debajo quedaría el valor 17. Y esta sería la profundidad.
Entonces, aquí hay algo muy importante que entender. Como estamos encima de la superficie, los metros de caída vamos a representar en el contexto de los números enteros con valores positivos. Al hablar de números positivos, la representación es escribiendo un signo que en este caso es este, el signo positivo. Entonces aquí, delante de los números irán esos signos. Signo positivo. Esto significa de que es sobre la superficie del agua. Si estamos debajo, vamos a representar también con números enteros, pero con el signo negativo. Entonces aquí sería menos 5 o 5 negativo, menos 10 o 10 negativo, menos 15, menos 17. Esto representé porque iba variando de 5 en 5. Acá sería menos 17 y hasta aquí iría la profundidad. Aquí terminaría, ¿no?, en el contexto de nuestra situación. La segunda pregunta decía, que ya podemos responder con este esquema, ¿podemos inventar una forma matemática para diferenciar esto? Sí, sería a través de esta forma gráfica, utilizando la recta numérica de forma vertical. ¿Dónde ubicaríamos el 0? Y el 0 lo ubicamos en la línea de la superficie del agua. Y diferenciamos aquí lo que está sobre la superficie con números enteros positivos. Me refiero a números enteros positivos cuando delante del número tengo escrito este signo, el signo más, que representa en el contexto de los números enteros a los números positivos. Cuando estamos por debajo de la superficie, también representamos con números enteros, pero con números enteros negativos. Y cuando estamos exactamente en la superficie, entonces lo represento con el valor 0. De aquí nosotros podemos observar que los números enteros están compuestos de los enteros positivos, los enteros negativos y el 0.